130, el podcast para hablar de las altas capacidades, porque 130 no es un número. Buenos días a las altas capacidades intelectuales en 130 no es un número. Buenos días, Rocío. Buenos días, Constanza. Construyendo cada día Un espacio de sensibilización, información divulgación, y apoyo a las altas capacidades intelectuales con constancia, y perseverancia. en 130 no es un número. Buenos días a todos y todas. Hoy en 130 no es un número, queremos llevaros a hacer un recorrido por la normativa educativa que regula las altas capacidades intelectuales en Galicia. Y para ello hemos dividido esta exposición en 5 grandes bloques que son los siguientes. El primero quedaría definido como normativa educativa estatal, NEAE. El segundo bloque como normativa educativa gallega, requisitos para la identificación de las altas capacidades intelectuales. El tercero, detección por indicios del alumnado con altas capacidades intelectuales. El cuarto se define como acreditación de las altas capacidades intelectuales y el quinto bloque será medidas de atención a la diversidad para alumnado con altas capacidades intelectuales. Durante este recorrido iremos respondiendo a diferentes cuestiones que nos ayudarán a conocer y entender cómo se aplica o se debe aplicar esta normativa en los centros educativos gallegos. Bien, una vez hecha esta introducción previa, vamos a dar paso al primer bloque, normativa educativa estatal, NEAE. Empezaremos por las siglas que identifican la necesidad educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales según el artículo 71 y 73 de la LOMLOE 3/2020, que ya sabéis que es la ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación y que se publicó en el año 2020. ¿Qué significan las siglas NEAE, NEAE? Las siglas NEAE significan N necesidad, E específica, A de apoyo, E educativa, NEAE. Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales son alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, son alumnos NEAE. Ojo aquí porque muchas veces se confunden las siglas NEE con NEAE. Y no es lo mismo, el alumnado NEE es alumnado con necesidades especiales y el NEAE es alumnado con necesidades específicas. Os explico por qué se suelen confundir. Imaginaos un saquito con un saquito dentro de este saco. El saco completo son las NEAE y el saquito pequeño son las NEE. Las NEAE son, dentro de las NEAE están las altas capacidades, el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, el trastorno de atención o de aprendizaje, condiciones personales o de historia escolar, trastorno del desarrollo del lenguaje y de la comunicación, situación de vulnerabilidad socioeducativa, retraso madurativo e incorporación tardía al sistema educativo. Estas 8. Y dentro del saquito que está dentro del saco, que son las NEE, necesidades especiales, están las siguientes: discapacidad, trastorno grave de conducta y trastornos graves de la comunicación y el lenguaje. Estas 3. Por eso decimos que el alumnado NEE está incluido dentro del colectivo NEAE, que es lo que puede producir confusión. Pero no todo el colectivo NEAE es a su vez NEE. Espero haber podido aclarar eso, no haberos liado más. En el caso de las altas capacidades, que ya hemos dicho que es alumnado NEAE, se puede dar el caso de que lleve otra condición asociada, incluida dentro también de las necesidades especiales, y en este caso estaríamos hablando de una doble excepcionalidad o múltiple excepcionalidad en el caso de que fueran más de 2 condiciones. Y aprovecho un momento para hacer un llamamiento, por favor, a la Administración Educativa gallega para que se cree un protocolo de doble excepcionalidad, que aún no existe y es una guía básica e imprescindible para los equipos docentes cuando se encuentran ante situaciones de esta índole. Bien, pasamos al segundo bloque, normativa educativa gallega, requisitos para la identificación de las altas capacidades intelectuales. En este bloque os planteamos la siguiente pregunta: ¿qué normativa educativa gallega básica regula las altas capacidades intelectuales en Galicia? Pues tenemos 2 básicas. Una, el decreto
229-2011 de 7 de diciembre, porque se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, este nombre tan largo. Y otra, la orden del 8 de septiembre de 2021, esta ya fue publicada con la LOMLOE en vigor un año después, por la que se desarrolla el decreto 229-2011, que es la anterior, que hemos mencionado antes. Es decir, esta orden viene a desarrollar el decreto 229-2011. En relación a las altas capacidades intelectuales podemos citar algunos puntos importantes en el decreto 229, como son el artículo 4, que dice que la detección temprana tendrá carácter prioritario en los centros docentes. El artículo 6 dice que los centros docentes diseñarán y pondrán en práctica acciones preventivas y de detección temprana. El artículo 7 dice que las madres, padres, tutoras o tutores legales recibirán información sobre las medidas a adoptar para la atención de sus hijos e hijas. Y en la orden del 8 de septiembre es muy importante el siguiente artículo, que va a determinar el reconocimiento oficial o no de las altas capacidades de un alumno o alumna, que es el punto 2 del artículo 9, que dice textualmente, os lo digo textualmente porque es importante citar algunos artículos importantes textualmente. Se considera alumnado con alta capacidad intelectual el que presenta una capacidad intelectual igual o superior a 130 de cociente intelectual, un alto nivel de creatividad y persistencia en las tareas de alta complejidad ligadas a áreas de su interés. En cuanto a estos 3 puntos, es necesario hacer algunas aclaraciones. El cociente intelectual de 130, que vemos indicado muchas veces con las siglas CI, cociente intelectual, es cociente por favor, no coeficiente, como estamos viendo en algunos informes de profesionales, en coloquios y en entrevistas. El cociente intelectual es el resultado de una división, por eso se llama cociente y no coeficiente. En este sentido, la normativa indica un cociente igual o superior a 130, pero este no es un número mágico, no nos podemos ajustar estrictamente a que un niño o niña haya obtenido en un test psicométrico un cociente de 128, 129 o 126, y por eso ya no tiene altas capacidades, porque no llega a 130, porque la puntuación puede variar por cuestiones tan simples como el humor que tenga el evaluado o la evaluada el día de la prueba, el cansancio, el sueño, la predisposición, el tipo de test que se aplique o incluso en muchas ocasiones depende de la habilidad del evaluador o evaluadora que tenga para obtener el resultado más fidedigno posible de la capacidad intelectual de la persona evaluada. Hemos tenido este curso pasado un caso de una orientadora con poca experiencia pero buen criterio. Cada vez que le pasaba un test diferente al niño le iba bajando el CI. Sabiendo que algo se le estaba escapando o estaba haciendo mal, pidió la intervención de la especialista en altas capacidades del equipo de orientación específico de la Xunta, que fue al centro, le pasó las pruebas correspondientes y este niño fue identificado como alumno con altas capacidades intelectuales. Respecto de este caso, quiero decir que también que el equipo de orientación específico está para eso, para apoyar y asesorar a los centros educativos. Así que si os encontráis en una situación similar o con cualquier otra que os cause duda o indeterminación, no tengáis reparo en solicitar su intervención, porque son de gran apoyo y están para eso, para ayudar. Y de aquí pasamos a la segunda condición para la identificación del alumnado con altas capacidades según la orden, que es que deben poseer una alta creatividad. Poseer una alta creatividad, tenemos que aclarar que no es dibujar o pintar bien como muchos educadores y educadoras creen. De hecho, se puede dar el caso de que un niño o niña tenga altas capacidades y ni dibuje, ni pinte bien, ni tenga ningún interés en hacerlo. Y de hecho ya hay muchos casos así, pero no dibujar o no pintar bien no indica que no tenga una alta creatividad, porque la creatividad se aplica y se observa en comportamientos que se aplican a todas las facetas de la vida. La creatividad es dar diversas, diferentes, divergentes soluciones u opciones o caminos para resolver situaciones que se puedan presentar. La alta creatividad, al igual que CEI, no se mide a ojo. Ni es una opinión personal del evaluador, sino que debe ser objetiva y se mide, además de mediante la observación y el estudio de producciones, principalmente mediante un test estandarizado de creatividad. Y pasamos a la tercera condición, que se refiere a la persistencia en las tareas de alta complejidad ligadas a áreas del interés del alumno. Y tengo que hacer hincapié en esto porque no se trata de darle al niño o a la niña un trabajo
que proponga con toda su buena voluntad el tutor o tutora porque le parece súper interesante y retador. No, hay que conocer los intereses del alumno y desde ahí presentarle posibilidades de trabajos, producciones, intervenciones, creaciones, etcétera, para los cuales el niño o la niña tenga una predisposición y que sean de su interés. Y así podremos ver acertadamente su persistencia en la tarea de alta complejidad ligada a su área de interés. Y ahora, después de ver las condiciones que la normativa gallega estipula para la identificación, y digo gallega porque no hay unificación de criterios a nivel estatal, sino que cada comunidad tiene estipulada una normativa de identificación diferente, y el niño o niña que tiene altas capacidades en Galicia puede cambiar de comunidad y que la otra comunidad considere que no las tiene, puntos suspensivos. Pasamos al diagrama de flujo de la identificación e intentaré ser lo más concisa y clara posible para que los que aún no estáis familiarizados con el tema se os haga lo más sencillo posible. Vamos al tercer bloque, que es detección por indicios del alumnado con altas capacidades intelectuales. Vamos a hablar de la detección por indicios. La detección por indicios, que como su propio nombre indica, es observar en el niño o niña o adolescente indicios de que pueda tener altas capacidades, puede darse desde la observación de cualquiera de los agentes de detección que pertenecen a la comunidad educativa. Puede ser el tutor o la tutora, el resto del profesorado, del centro o la familia. ¿Qué debes hacer si como tutor o tutora crees que uno o una de tus alumnos o alumnas puede tener altas capacidades, pero no estás seguro? Pues si eres el tutor o tutora y has observado indicios en este alumno o alumna, debe solicitar al Departamento de Orientación del centro que le hagan una evaluación psicopedagógica, y esto lo puedes hacer de manera verbal o de manera escrita, si lo consideras necesario. Si lo haces de manera escrita, dispones en la página de la Xunta edu.xunta.gal de un documento en PDF, que es el Protocolo para la Atención Educativa del Alumnado con Altas Capacidades de Galicia, que contiene en la página 86 un cuestionario escolar llamado Anexo 1 y dirigido al Departamento de Orientación, que puedes cubrir y entregar para que el alumno o la alumna en cuestión, al alumno o alumna en cuestión, le hagan la evaluación psicopedagógica. Si no eres el tutor, pero eres profesor o maestro o maestra del centro, por ejemplo de inglés o de música o de cualquier otra materia, y has observado indicios en algún alumno o alumna, debes comunicárselo a su tutor o tutora, que éste lo derive al Departamento de Orientación y que le haga la evaluación psicopedagógica. Tanto en el caso de que la evaluación se inicie a petición del profesorado como a petición del tutor, es preceptivo y es un derecho a la familia ser informada de que se le está realizando esta evaluación a su hijo. Y también es un derecho de las familias que se les informe de las medidas educativas que se están aplicando, y también tienen derecho a que se les entregue una copia del informe psicopedagógico si lo piden. Y pasamos al tercer agente de detección por indicios, que ya hemos dicho que forma también parte de la comunidad educativa y que es la familia. La familia, como sabéis, es la principal fuente de detección de las altas capacidades, con un porcentaje del 85% frente al resto de personas que intervienen en la educación académica del alumnado. ¿Y qué es lo que debe hacer una familia, madre, padre, tutor o tutora legal, si ve indicios de que su hijo o hija pueda tener altas capacidades? Pues al igual que el profesorado, deben comunicárselo al tutor o tutora de manera verbal para que solicite la evaluación al Departamento de Orientación y éste le haga la evaluación psicopedagógica. Pero por experiencia, nosotros indicamos a las familias que esta solicitud mejor se haga por escrito, porque lo que nos encontramos en la mayoría de los casos en los que la solicitud se hace de manera verbal y no de manera escrita, es que las demoras para que se realice la evaluación son eternas, a veces de hasta 3 años y claro, para entonces muchos de los niños y jóvenes o ya han pasado de etapa o incluso están fuera de la enseñanza obligatoria. Así que priorizamos que las solicitudes se hagan por escrito, y para ello, al igual que el profesorado, tenéis en la página 87, profesorado 86, familias 87, del protocolo para la atención educativa del alumnado con altas capacidades, de la página de la Xunta, un documento específico para familias, que es el anexo 2, en la página 87. Las familias tienen que cubrirlo y entregarlo en la Secretaría del Centro, donde
les darán una copia sellada de su solicitud de evaluación que irá dirigida al Departamento de Orientación. Es necesario que las familias, además de obtener el anexo 2 del protocolo, lean este protocolo. Porque, como digo siempre, es muy importante que las familias conozcan la normativa, porque de este conocimiento va a depender el bienestar y el correcto desarrollo educativo de sus hijos e hijas en los centros. Y ya a partir de aquí entramos en el cuarto bloque: acreditación de las altas capacidades intelectuales. Una vez, a través del tutor o tutora, del profesorado o de la familia, la solicitud de evaluación psicopedagógica ya ha llegado al departamento de orientación, y ya dentro del departamento de orientación, ¿quién es quien tiene la competencia para realizar esta evaluación psicopedagógica al alumno? Pues bien, la competencia y responsabilidad de la acreditación de las altas capacidades intelectuales es del jefe o jefa del departamento de orientación. Aquí en Galicia, en casi todos los centros educativos, hay un orientador u orientadora que es el jefe de departamento. Normalmente psicólogo, psicóloga, psicopedagogo, psicopedagoga, pero también hay centros que tienen un orientador o orientadora compartido con otro centro. Igualmente, para estos casos es el mismo procedimiento y la competencia y la responsabilidad sigue siendo del orientador, aunque sea compartido con otro centro. Bueno, decíamos que la competencia y la responsabilidad de la acreditación de las altas capacidades es del jefe de departamento. Este jefe o jefa de departamento de orientación llevará a cabo la evaluación realizando diferentes pruebas al alumno o alumna y con la colaboración del tutor o tutora, que le facilitará los datos del alumno que sean necesarios, y que en caso de necesitarlo, como ya hemos dicho antes, puede solicitar la intervención de la especialista en altas capacidades del equipo de orientación específico. Pero hay que tener en cuenta que el equipo de orientación específico es un órgano asesor no vinculante. Esto quiere decir que va a apoyar y ayudar al departamento de orientación, e incluso en muchas ocasiones la especialista del equipo de orientación es la que realiza el test psicométrico. Pero el informe que emitan no va a ser vinculante, porque la competencia y responsabilidad de la acreditación, como hemos dicho antes, es del jefe o jefa del departamento de orientación del centro. Y si la familia aporta una evaluación externa que acredita las altas capacidades de su hijo o hija, el jefe o jefe de departamento de orientación está obligado a reconocer a su hijo o hija como alumno con altas capacidades. No directamente. El responsable de la acreditación es el jefe de departamento, pero un informe externo que ha realizado un profesional colegiado es un claro indicador de que ese alumno o alumna tiene todas las posibilidades de tener altas capacidades. Por lo tanto, sí que está obligado a evaluar por tener claros indicios de altas capacidades, y por lo tanto puede, en el caso de que el informe sea completo, realizar un test breve de confirmación, o en el caso inverso de que lo que aporta la familia es un test breve, como puede ser el CABIT o un BADIF, por ejemplo, el orientador debe realizar un test completo. Bien, pues ya sabemos de quién es la responsabilidad de la acreditación de las altas capacidades, de la jefatura del departamento de orientación, pero ¿cuándo se acreditan las altas capacidades intelectuales de un alumno o alumna? Las altas capacidades intelectuales se pueden acreditar en cualquier etapa educativa, y se debe realizar la revisión del informe psicopedagógico como mínimo al comienzo de cada etapa, que se refiere al paso de infantil a primaria, de primaria a secundaria principalmente, o cuando se produzcan modificaciones significativas de su situación, según indica la orden. Pero esto quiere decir que se debe volver a pasar un test a un alumno que ya tenía acreditadas las altas capacidades y puede dejar de tenerlas si el resultado no alcanza un CI de 130 por cualquier circunstancia. Pues rotundamente no. Las altas capacidades no desaparecen mágicamente la mañana de un día de escuela en el despacho del orientador. En la orden del 8 de septiembre, el legislador incluye una revisión del informe psicopedagógico en aras de proteger la adecuada y adaptada educación y medidas educativas del alumnado NEAE a la situación actual que está viviendo. No es intención del legislador quitar acreditaciones de altas capacidades que ya se han confirmado. Entonces, ¿se le debe pasar un nuevo test psicométrico al alumno o alumna con altas capacidades al comienzo de cada etapa? La respuesta es que la orden en este sentido no indica que se deba hacer. Es decir, no es prescriptivo según la normativa, pero ¿se puede hacer? ¿Se puede hacer otro test? Sí, se puede,
pero no tiene mucho sentido estar reevaluando a alumnos ya identificados cuando sabemos que los departamentos de orientación están saturadísimos de trabajo y que este es el motivo por el cual se están demorando las identificaciones de nuevos alumnos con altas capacidades. Entonces, gastar el tiempo en reevaluar a alumnos ya identificados cuando tienes cola para evaluar a nuevos alumnos que lo están demandando las familias no tiene mucho sentido. Pero lo que sí que es vinculante, como dice expresamente la norma, es actualizar el informe psicopedagógico al principio de cada etapa educativa, pero para eso no es necesario volver a pasar ningún test psicométrico. Bien, cuando la identificación de las altas capacidades se realiza en educación infantil, en Galicia es cuarto, quinto y sexto de educación infantil y en otras comunidades se le llama primero, segundo y tercero, o se realiza en el primer ciclo de educación primaria, el primer ciclo es primero y segundo de primaria, a la identificación de este alumnado se le denomina precocidad intelectual. Y esto sucede porque dentro del paraguas de las altas capacidades están comprendidos la precocidad intelectual que se da en los primeros años del alumno o alumna, los talentos y la superdotación. Aunque a los talentos también se les debe dar atención, por desgracia, y a pesar de que en el protocolo gallego están reconocidos, desde la publicación de la orden han quedado bastante olvidados, porque pocas veces cumplen con la condición numérica mínima de CI que exige la orden para reconocer a estos alumnos con talentos como alumnos con altas capacidades. Y mi reflexión es que la normativa en este aspecto favorece que en la escuela se nos vayan escapando los alumnos talentosos y que no puedan desarrollar sus habilidades ni ser un bien futuro para la sociedad, que luego queremos evolucionar en ámbitos sanitarios, descubriendo nuevas curas contra las enfermedades, por ejemplo, o queremos evolucionar en otros ámbitos y antes no hemos facilitado nada el desarrollo del talento de los más capaces. Este es otro cepo más. ¿Por qué es importante que los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades intelectuales las tengan acreditadas por el centro? Principalmente porque la acreditación de las altas capacidades intelectuales viene ligada obligatoriamente al reconocimiento como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, NEAE. Y este reconocimiento viene ligado, a su vez, al derecho a tener en el aula medidas educativas adaptadas a su modo de aprendizaje, que son necesarias para que puedan desarrollar sus capacidades y evitar el fracaso escolar que tanto conocemos. Y además, al ser alumnado NEAE, pasan a formar parte del alumnado con derecho a becas y subsidios del Ministerio de Educación, que en el caso del alumnado con altas capacidades se concederá a los alumnos y alumnas que tengan cumplidos los 6 años y estén en educación primaria, a los de infantil no, a los que estén en educación secundaria, a los de bachillerato, a los de formación profesional y al alumnado de enseñanzas artísticas. Y además de la atención educativa y de las subvenciones y becas, el alumnado con altas capacidades tiene reservado como alumnado NEAE plazas en los centros educativos en primero de educación primaria y en primero de educación secundaria. Bien, y una vez expuesto todo lo anterior, damos paso ya al quinto y último bloque. Medidas de atención a la diversidad para alumnado con altas capacidades intelectuales. ¿Cuáles son los dos tipos de medidas de atención a la diversidad que existen en nuestra normativa para la atención educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales? Bien, los dos tipos de medidas son ordinarias y extraordinarias. Las medidas ordinarias son las que se aplican en inicio, porque la normativa indica que para poder aplicar las extraordinarias, antes debemos haber agotado las ordinarias. Y esto es lo que llamamos enriquecimiento curricular. En Galicia se designa con las siglas PEC, Programa de Enriquecimiento Curricular. Este programa de enriquecimiento ha de prepararse y aplicarse sí o sí en el aula, siempre que tengamos un alumno con altas capacidades intelectuales y siempre que a un alumno con altas capacidades se le esté aplicando un PEC, se debe informar a la familia de ello. Las medidas ordinarias, a diferencia de las extraordinarias, no necesitan autorización de la inspección educativa porque no modifican los elementos prescriptivos del currículo, como son los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación, lo cual permite que el alumnado continúe con su currículo ordinario y en general se aplican a toda la clase. ¿Y qué quiere decir esto para las personas que no están familiarizadas con el currículo? Quiere decir que dentro del aula y del trabajo ordinario del aula,
como sabéis, tenemos un currículo predeterminado para cada curso que debe cumplir unos objetivos, impartir unos contenidos y evaluar unos criterios, que es lo que después se traduce en las notas que se le entregan a las familias. Pues todo eso, con las medidas ordinarias, permanece del mismo modo cuando se aplica un programa de enriquecimiento curricular. Y entonces nos preguntaremos, ¿cuál es la diferencia entre que se aplique un programa de enriquecimiento o que no se aplique? Pues la diferencia es que el currículo, o sea, los contenidos del currículo de ese curso para ese aula o para ese niño o niña, si no se hace para toda la clase y se hace de manera individual, van a ser enriquecidos con material que los amplíe de manera horizontal, sin aportar contenidos de cursos superiores. Y esto es lo que dice la normativa. Aunque personalmente, y somos muchos los que pensamos así, es imposible hacer un enriquecimiento sin que el alumno o alumna adquiera conocimientos de los cursos superiores, porque en cuanto abres una enciclopedia o haces una consulta en Google, en el National Geographic, por ejemplo, ya estás leyendo contenidos que vas a dar en cursos superiores e incluso en cursos universitarios. Aparte de que el hecho de que no se puedan dar contenidos en el curso anterior es frenar el aprendizaje de los niños y de las niñas, pero el aprendizaje de todos, no solo de los que tienen altas capacidades. Y además complica bastante el trabajo al profesorado cuando tiene que preparar material, porque tiene que estar limitando contenidos, no vaya a ser que el niño o niña sepa un poco más de la cuenta antes de que pase al siguiente curso. Por eso no estamos de acuerdo con esta limitación, que no beneficia a nadie, menos al alumnado. Nos parece desmotivadora para los que tenemos que preparar el material como para el alumnado que lo recibe. Vamos, nos parece enseñar con un cepo puesto. Bien, ya hemos hablado del PEC como medida ordinaria para el alumnado con altas capacidades y ahora vamos a contestar algunas preguntas rápidas sobre el PEC. ¿Se debe aplicar de manera global o individual en el aula ordinaria? Pues por lo general se aplicará para todo el aula, ya hemos dicho que es una medida que no modifica los elementos prescriptivos del currículo, con lo cual será un enriquecimiento que beneficiará a todos, siempre es beneficioso para todo el aula que haya alumnado con altas capacidades y está comprobado, pero también se puede aplicar de manera individual para el alumnado con altas capacidades y acordaos de que el centro debe informar a las familias de que se está aplicando esta medida para sus hijos o hijas. ¿Debe quedar constancia escrita de que se ha aplicado el PEC a un alumno o alumna con altas capacidades? Siempre debe quedar constancia escrita con todos los datos sobre materiales, producciones, metodología y todo lo que se haya utilizado para este enriquecimiento, incluso una evaluación no del alumno o alumna, que ya nos hemos encontrado alguna hasta con calificaciones de la nota que había obtenido, sino una evaluación de la efectividad del enriquecimiento que se ha aplicado para saber si ha sido acertado o no, o se debe cambiar. Y este enriquecimiento siempre debe aparecer en el boletín de notas con las siglas EC, enriquecimiento curricular, al lado de la materia en la que se haya aplicado este enriquecimiento. No RE, por favor, que es refuerzo. RE es refuerzo, como también hemos visto en algunos casos. Tiene que poner EC, enriquecimiento curricular, al lado de la materia. ¿Se pueden trabajar contenidos de otros niveles? Ya hemos comentado antes que no se pueden trabajar contenidos en el PEC, no se pueden trabajar contenidos de otros niveles superiores porque esto sería modificar los elementos prescriptivos del currículo. ¿Quiénes son los profesionales del centro responsables de la elaboración y aplicación del PEC? En este caso, el jefe o jefa de departamento realiza el informe psicopedagógico y sirve de asesoramiento al profesorado. Y también puede solicitar al equipo de orientación específico que le dé pautas, pero no es el responsable. El responsable de la elaboración y aplicación del PEC en el aula es el profesorado, no el orientador u orientadora. Y ahora pasamos a las medidas extraordinarias, que son 2. Pero para las altas capacidades, ahora en Galicia solo es una, la flexibilización de curso, conocida normalmente como aceleración, que es saltar un curso hacia adelante. La flexibilización o aceleración sí que necesita la autorización de la inspección educativa, porque sí que modifica elementos prescriptivos del currículo. Y según dice la orden, será de aplicación para el alumnado NEE, necesidades especiales, los del saquito que os decía al principio, y excepcionalmente para el alumnado NEAE.
que es donde están incluidas las altas capacidades. Que esta medida sea algo excepcional para el alumnado con altas capacidades nos parece ponerle otro cepo a las altas capacidades con el que tienen que cargar estos niños y niñas. Y creemos que al menos para este alumnado la flexibilización debería ser una medida que se aplicara con total normalidad y no que fuera un unicornio como está siendo. Que las familias se encuentran en los centros con todo tipo de trabas para que se les pueda aplicar a sus hijos esta medida, que además es la mejor, la más fácil, la de mejor resultado y encima es para la que el profesorado no necesita formación previa. Bien, para la aplicación de la flexibilización, además de la documentación que el centro debe enviar a la jefatura territorial, la familia debe haber firmado previamente un documento que le facilitará al centro, donde da la conformidad expresa para aplicar esta medida. Este es uno de los documentos que el centro enviará a la jefatura territorial. Los equipos docentes que nos estáis oyendo, si tenéis alguna duda sobre plazos y documentación a enviar, lo podéis consultar en el artículo 58 de la Orden del 8 de septiembre de 2021 de Atención a la Diversidad. Y ahora vamos a pasar a contestar preguntas rápidas sobre la flexibilización. ¿Cuántas veces se puede flexibilizar durante la escolarización? Se puede acelerar de curso una vez en cada etapa educativa, es decir, una en educación infantil, otra en educación primaria, otra en educación secundaria y otra en bachillerato. ¿En qué cursos se puede flexibilizar? En educación infantil se puede saltar el último curso de la etapa. En Galicia el último curso es sexto de educación infantil. Pues es este el que se puede saltar, con lo cual el alumno o alumna pasaría de quinto de educación infantil a primero de primaria. En educación primaria se puede pasar de primero a tercero o de tercero a quinto, saltando segundo y cuarto, claro. En ningún caso se puede saltar sexto. En educación secundaria se puede saltar de primero a tercero o de segundo a cuarto. Y estas flexibilizaciones son independientes de que haya flexibilizado ya en la etapa de primaria. Puede flexibilizar en primaria y luego también en secundaria. En bachillerato se reduce un año la etapa, accediendo directamente al segundo curso y habiendo superado previamente una serie de pruebas de conocimientos del primer curso. Igualmente, este salto es independiente de que haya flexibilizado anteriormente en primaria o en secundaria. O en primaria y en secundaria. ¿Cuáles son los plazos para solicitar la flexibilización? La solicitud de flexibilización debe realizarse en el curso anterior al que va a saltar y esta solicitud debe ser enviada por el centro a la jefatura territorial antes de la finalización del mes de marzo. Ojo a las fechas. ¿Cuáles son las mayores ventajas de flexibilización? Y esta es una parte que me gusta mucho, porque son todo ventajas. Las mayores ventajas son principalmente, aparte de otras, de tres tipos: motivacionales, sociales y académicas. Motivacionales porque la motivación del alumno o de la alumna va a aumentar al encontrarse por fin en un nivel académico más adaptado a su capacidad y no por debajo de esta. Sociales, porque la relación con alumnado de mayor edad va a estar más equiparada a su edad intelectual y no a la edad cronológica, que es la que marca el curso en el que debe de estar. Y académicas, porque la eliminación del freno para acceder a los aprendizajes y a los contenidos del curso superior, logrando así con la flexibilización que el nivel de reto sea superior y más adaptado a su capacidad. Y con este apartado de flexibilización del bloque 5, cerramos esta exposición que lleva el título Normativa Educativa, requisitos, detección, acreditación y medidas de atención del alumnado con altas capacidades intelectuales en Galicia. Espero que estas anotaciones hayan sido de ayuda y que todos los datos y explicaciones contenidos en este podcast os sirvan ahora y en el futuro para lograr entre todos que el regalo más preciado de esta sociedad, que son nuestros niños y niñas y jóvenes, tengan una educación que les permita desarrollar al máximo sus capacidades durante la infancia y durante la adolescencia, que es la razón de ser
y de existir de la educación. Ha sido un placer haber estado con vosotros y vosotras una vez más. Os mando desde aquí un saludo y un abrazo. Hasta pronto. En 139 es un número, te sumergirás desde diferentes perspectivas y en un ambiente cálido y familiar en el mundo de las altas capacidades intelectuales. Puedes ponerte en contacto con nosotras enviando un email a 130noesunnumero@gmail.com y puedes seguirnos en redes sociales escribiendo 130 no es un número.